Hola, bienvenido a mi canal. Mi nombre es Luis Valdés. Como docente de matemática, y seguramente todos aquellos que son docentes de matemáticas, siempre nos hemos encontrado con un dilema, que es cómo poder justificar algunas reglas prácticas que enseñamos en la escuela secundaria, y entre eso las reglas signos de la multiplicación y de la división. En esta oportunidad les traigo un video intentando justificar con algunas alternativas, digamos, en base a situaciones problemáticas, algunas con justificaciones netamente matemáticas, para buscarle la vuelta de justificar la regla de los signos de la multiplicación y de la división. Sin más preámbulo, vamos con la introducción e iniciamos esta temática. Algunas alternativas para justificar la regla de los signos de la multiplicación y de la división. La demostración de la regla de los signos de la multiplicación por medio de pares ordenados. Para esto vamos a utilizar la teoría sobre números enteros. Entonces, comenzamos considerando el conjunto de números naturales. En este conjunto de números naturales nosotros incluimos el cero. Algunos autores dicen que no tiene que ir el cero, que el cero no es natural. Otros consideran que sí. Bueno, nosotros vamos a considerar que sí es natural el cero. Vamos a definir un conjunto A, que es el producto cartesiano de los naturales. Definamos el producto cartesiano de A por A, que es A cuadrado. Por supuesto va a estar formado por pares ordenados, cuya primera componente es un par ordenado y su segunda componente también es un par ordenado. De tal manera que, por supuesto, la primera componente pertenece a A y la segunda componente también pertenece a A. Definimos una relación R que está incluida en A cuadrado y vamos a decir que el par ordenado de pares ordenados van a pertenecer a esa relación si y solo si la suma de la primera componente del primer par y la segunda componente del segundo par va a ser igual a la suma de la primera componente del segundo par y la segunda componente del primer par. Bueno, ahora vamos a probar que la relación que se ha definido es una relación de equivalencia. Para que esto sea así, deben cumplir con tres propiedades de las relaciones. Debe ser reflexiva, simétrica y transitiva. Pero para comenzar, vamos a desdoblar esa doble implicación y vamos a decir que el par ABCD pertenece a la relación, entonces, A más D es igual a C más B. Y si A más D es igual a C más B, entonces el par ABCD pertenece a la relación. Comencemos con la propiedad reflexiva. Esto se da dado que la igualdad es reflexiva. Todo número es igual a sí mismo. Entonces A más B es igual a A más B. Esto significa que el par AB pertenece a la relación reflexiva. Es simétrica. Vamos a ver, si el par ABCD pertenece a la relación, A más D, o sea, la primera componente de la primera más la segunda componente de la segunda, va a ser igual a la primera componente de la segunda más la segunda componente de la primera. Por la propiedad simétrica de igualdad, podemos decir que C más B es igual a A más D. Esto significa que el par CD-AB pertenece a la relación. Vamos con la transitiva. Si ABCD pertenece a la relación y CDFG pertenece a la relación, si solo si, aplicando la definición, tenemos que A más D es igual a C más B y además C más G es igual a F más D. Ahora, sumando miembro a miembro, cancelando, y de acá tengo que A más G es igual a F más B, lo que significa que el par ABFG pertenecen a la relación. Por lo tanto, es reflexiva, simétrica y transitiva. Esto es una relación de equivalencia. Como sabemos, ya hemos demostrado que esta relación es una relación de equivalencia. Entonces vamos a cambiar una notación en función de que podamos trabajar de una manera mejor, nada más. Entonces vamos a decir que si el par de pares ordenados ABCD pertenece a la relación, entonces vamos a denotar que
el par AB, o sea, la primera componente de este par de pares ordenado, es equivalente con el par CD, que es la segunda componente. Ahora, también sabemos que cuando en un conjunto se define una relación de equivalencia, esta relación lo particiona en subconjuntos que se llaman clases de equivalencias. Esta clase de equivalencia nosotros la llamamos K de AB, donde AB es lo que se conoce con el nombre de representante canónico, y vamos a decir que cada clase de equivalencia está formado por todos los pares X, Y que pertenecen al conjunto A, tal que todos esos pares son equivalentes con el representante canónico. Ahora, el conjunto de todas las clases de equivalencia se llama conjunto cociente y se lo representa como A sobre relación de equivalencia igual a K de AB, K de MN, K de ST, etc. Ahora, utilizando el representante canónico, es otra forma de representar cada una de las clases de equivalencia, vamos a decir entonces que cada clase de equivalencia representa un número entero. Y por supuesto el conjunto cociente va a ser el conjunto de todos los números enteros. Entonces el conjunto de números enteros, que se lo denota con la letra Z con una rayita más, está formado por todas las clases de equivalencia. Acá la estoy denotando las clases de equivalencia con el representante canónico. Los enteros negativos, positivos y el cero. Si nosotros observamos el representante canónico, que justamente representa a un número entero, podemos decir, en función de su componente, que se puede dar que la primera componente sea mayor que la segunda, o que la segunda sea mayor que la primera, o bien que ambas componentes sean iguales. Vamos a analizar el primer caso, o sea que la primera componente sea mayor que la segunda. Si nosotros tomamos un elemento cualquiera de esa clase de equivalencia, entonces vamos a decir que ese elemento es equivalente con el representante canónico. Esto significa que X más B, o sea, la primera componente del primer par, sumada a la segunda componente del segundo par, va a ser igual a la primera componente del segundo par sumada a la segunda componente del primer par. O sea, X más B va a ser igual a X más Y. Pero además sabemos que A es mayor que B. Ahora, haciendo pasajes de término, tenemos que X menos Y va a ser igual a A menos B. Ahora, pero A es mayor que B. Entonces, esto significa que X es mayor que Y. En este caso, si el representante canónico, que representa a un número entero, tiene la primera componente mayor que la segunda, entonces todos sus elementos cumplen con la misma relación. Entonces vamos a decir que el número al que representa este representante canónico o esta clase de equivalencia es un entero positivo. Entonces, más A, siendo A el número entero, que es igual a AB, representante canónico, y A mayor que B, y A en los naturales y B en los naturales, ese número es un entero positivo, o A es positivo. Veamos el segundo caso. El segundo caso es que A sea menor que B. Entonces, en función de esto y haciendo el mismo análisis, vamos a decir que tomando un elemento de esta clase de equivalencia, entonces, tomando un elemento XY de esa clase de equivalencia, vamos a decir que XY es equivalente con AB, donde AB es el representante canónico, si solo si X más B es igual a A más Y con A menor que B. Haciendo un pasaje término, de igual manera que hace rato, de igual manera que el anterior, tenemos que X menos Y es igual a A menos B, pero ahora A menos B, pero ahora A es menor que B. Entonces, indudablemente que X también va a ser menor que Y. Esto significa que menos B, representado por la clase de equivalencia AB, donde A es menor que B, y A y B son números naturales, es un número negativo o es un entero negativo. Ahora, vamos con el último caso, o sea, donde A sea igual a B. En este caso,
Haciendo el mismo análisis, llegamos a que X es igual a Y. Entonces, esta relación también se cumple en todos los elementos de la clase de equivalencia. Este se representa al 0. O sea, que el 0, que está representado por la clase AB, donde A es igual a B, y A y B son números naturales. Teniendo en cuenta lo ya indicado anteriormente, y que el 0 es menor que cualquier otro número natural, vamos a definir números positivos y números negativos. Vamos a decir que más n, un número positivo, va a tener representante canónico como n0, con n distinto de 0 y un número natural. Menos n va a ser igual a 0n, con n distinto de 0 y n un número natural. Vamos a definir multiplicación, sea dos números m y n, cuyos representantes canónicos son AB y CD respectivamente. Entonces, vamos a decir que m por n es igual al producto entre los representantes canónicos, AB, CD, y esto es igual a otro representante canónico o a otro par ordenado, cuya primera componente es igual a la suma entre el producto de las primeras componentes de los representantes canónicos y el producto entre la segunda componente del representante canónico, y cuya segunda componente es igual a la suma entre el producto de la primera componente del primer representante canónico y la segunda componente del segundo representante canónico, y el producto entre la segunda componente del primer representante canónico y la primera componente del segundo representante canónico. Dicho de otra manera, que m por n va a ser igual a por c, primera por primera, más b por d, segunda por segunda. Segunda componente va a ser a por d, primera por segunda, más b por c, segunda por primera, respectivamente. Producto de dos números enteros de igual signo. Comenzamos con dos números enteros positivos. Consideremos más n, cuyo representante canónico es n0, y más m, cuyo representante canónico es m0. Si multiplicamos más n por más m, esto es igual a n0 por m0. Si aplicamos la definición de multiplicación de números enteros, utilizando el representante canónico, entonces n0 por m0 es igual a n por m, primero por el primero, más 0 por 0, segundo por el segundo. Vamos con la segunda componente, es n por 0, primera con segunda, más 0 por m, segunda con primera. Ahora, 0 por 0 es 0, n por 0 es 0 y 0 por m es 0. Entonces, más n por más m tiene como representante canónico a n por m0. Ahora, como n por m es mayor que 0, por lo tanto, este es positivo. Entonces acá me queda que más n por más m es igual a más n por m. Esto significa que el producto de dos números enteros positivos es positivo. Vamos con el producto de dos números enteros negativos, sea menos n, cuyo representante canónico es 0n, y menos m, cuyo representante canónico es 0m. Multiplicamos, menos n por menos m es igual a 0n por 0m. Aplicando la definición, esto me da 0 por 0, primero con el primero, más n por m, segundo por el segundo. Segunda componente va a ser 0 por m, primera con la segunda, y más n por 0, segunda por primera. 0 por 0 es 0, 0 por m es 0 y n por 0 es 0. Por lo tanto, menos n por menos m me da igual a n por m 0. Como la primera componente es mayor que la segunda, este es positivo. Significa que menos n por menos m va a ser igual a más n por m. Esto significa que el producto de dos números enteros negativos es positivo. Producto de números enteros de distintos signos. Comenzamos con un entero positivo y otro negativo.
sea el entero más n, cuyo representante canónico es n0, y menos m, representante canónico es 0m, aplicamos la definición y tengo más n por menos m es igual a n0 por 0m. Aplicando la definición de multiplicación, tengo en la primera componente del representante canónico producto es n por 0, primera componente con primera componente, se multiplican, más 0 por m, segunda componente por segunda componente. Vamos a la segunda componente del representante canónico. Primera componente por segunda componente, n por m, más segunda componente por primera componente. Bueno, n por 0 es 0, 0 por m es 0, quiere decir que la primera componente del representante canónico va a ser 0. Segunda componente, n por m, más 0 por 0. Segunda componente es n por m. Quiere decir que el representante canónico de más n por menos m es 0nm. Esto significa que es negativo. Por lo tanto, más n por menos m es igual a menos n por m. Lo que significa que el producto de un número entero positivo y otro negativo es negativo. Vamos con el producto de un entero negativo y otro positivo. Sea menos n, cuyo representante canónico es 0n, y más m, representante canónico m0. Aplicamos la definición de multiplicación, menos n por más m es igual a 0n por m0. Aplicando la definición de multiplicación, tengo primera por primera, 0 por m, más segunda por segunda, n por 0. Todo eso corresponde a la primera componente del representante canónico producto. Luego primera por segunda, 0 por 0, más segunda por primera, y todo esto corresponde a la segunda componente del representante canónico. Ahora, 0 por m es 0, n por 0 es 0. Primera componente del producto va a ser 0. Segunda componente, 0 por 0 más n por m. Quiere decir que la segunda componente va a ser n por m. Representante canónico de menos n por más m es igual a 0n por m. En este caso, como la primera componente es menor que la segunda, significa que es negativo. Por lo tanto, menos n por más m es igual a menos n por m. Lo que significa que el producto de un número entero negativo y otro positivo es negativo. Es indudable que esta demostración tiene un fuerte fundamento científico, que nos cabe la pregunta, ¿un alumno de la secundaria podrá entenderla? Y la respuesta sería sí, siempre que tenga conocimiento de pares ordenados, que tenga conocimiento de puntos en el plano, que tenga bien fijado la teoría sobre los números naturales. Entonces es como que creería que sería un poco complicado y difícil poder explicar esta regla de los signos justamente por medio de la teoría de números enteros. Entonces, ¿hay otras formas de poder justificar la regla de los signos? Sí, utilizando todo lo que son situaciones problemáticas en donde se pueden distinguir valores positivos y negativos, como ser, por ejemplo, el tiempo, como ser la moneda, entre otras y tantas otras cosas. Así que vamos a comenzar con estas demostraciones por medio de situaciones problemáticas, que es lo que sigue. Vamos a iniciar ahora la regla de los signos por medio de situaciones problemáticas. Esto es lo que nos va a permitir que por medio de distintas situaciones problemáticas podamos justificar la regla de los signos de la multiplicación. Comenzamos con este grupo de problemas utilizando la cinemática. Como se sabe, la cinemática es parte de la física que estudia los movimientos sin interesar las causas que lo producen. En ello vamos a tomar la velocidad de avance y retroceso, tiempo futuro y pasado, y la posición con respecto a una inicial. Tengamos en cuenta que la posición no es lo mismo que el espacio o la distancia. La posición mide distancia, pero además en un lugar respecto a una posición inicial. Entonces, teniendo en cuenta esta parte de la física, la posición está dada por la fórmula de que x es igual a la velocidad por tiempo. La posición igual a la velocidad por el tiempo.
Para ello vamos a analizar lo siguiente. Vamos a decir que la posición, si está después de la inicial, va a ser positiva, y si está antes de la inicial va a ser negativa. La velocidad de avance va a ser positiva y la velocidad de retroceso va a ser negativa. Y en el caso del tiempo, el tiempo futuro va a ser positivo y el tiempo pasado va a ser negativo. Teniendo en cuenta estos parámetros, vamos a tratar de justificar el arreglo de los signos de la multiplicación. Bueno, vamos con el problema número 1. Un móvil avanza con una velocidad constante de 5 metros por segundo. ¿Qué posición tendrá en 10 segundos? Teniendo en cuenta todo esto, vamos a tener una posición inicial. Hay un tiempo futuro, 10 segundos, y una velocidad de avance que es positiva. O sea que el tiempo es positivo y la velocidad es positiva. ¿Dónde se encontrará en 10 segundos? Y se va a encontrar más adelante, por supuesto. O sea que la posición final es positiva, teniendo en cuenta la posición inicial. Bueno, planteando la fórmula, sabemos que la posición es velocidad por tiempo. La velocidad son 5 metros por segundo y es positivo, más 5 metros por segundo, por más 10 segundos, porque el tiempo es futuro. Y esto me da, por supuesto, una posición de más 50 metros. O sea, que acá lo que me está diciendo que si multiplicamos dos números positivos, el producto es positivo. Segundo problema, un móvil retrocede con una velocidad constante de 4 metros por segundo. ¿Qué posición ocupaba 11 segundos antes? Bueno, acá tenemos una posición inicial, el móvil retrocede. El tiempo es pasado porque habla de 11 segundos antes, por lo tanto es negativo. Si retrocede, la velocidad es de retroceso, entonces también es negativa. Y por supuesto, de acuerdo a lo que dice la pregunta, estaba más adelante. Por lo tanto, la posición inicial es positiva. Entonces, planteando que la posición es velocidad por tiempo, menos 4 metros por segundo por menos 11 segundos, me da una posición inicial positiva, que va a ser x igual a más 44 metros. Por lo tanto, el producto de dos números enteros negativos es positivo. Problema número 3. Un móvil avanza con una velocidad constante, 7 metros por segundo. ¿Qué posición ocupaba 6 segundos antes? Bueno, teniendo en cuenta que el móvil avanza, entonces nosotros lo que tenemos es una velocidad positiva. El tiempo, de acuerdo a la pregunta, es qué posición ocupaba 6 segundos antes, el tiempo es pasado, es negativo. Ahora, si avanza quiere decir que antes estaba atrás. Por lo tanto, la posición es negativa. La posición inicial es negativa y la final, por supuesto, está un poco más adelante. Entonces, de acuerdo a la pregunta, la posición que ocupaba 6 segundos antes va a ser negativa. Ahora, la posición es igual al producto entre la velocidad y el tiempo. La velocidad es 7 metros por segundo, más 7 metros por segundo, por menos 6 segundos. De acuerdo a la conclusión que sacamos hace rato, vamos a decir que la posición inicial es negativa, por lo tanto, x es menos 42 metros. Esto nos dice que el producto de un número entero positivo y otro negativo es negativo. El problema número 4 dice que un móvil retrocede con una velocidad constante de 3 metros por segundo. ¿Qué posición tendrá en los 5 segundos posteriores? Estamos hablando de que tenga una posición inicial, el tiempo es futuro, pero el móvil retrocede. O sea, al ser futuro son 5 metros por segundo positivo, y como retrocede la velocidad es negativa, de menos 3 metros por segundo, ¿dónde se va a encontrar 5 segundos posteriores? Respecto al inicial va a estar más atrás, por lo tanto es negativa. Ahora, x velocidad por tiempo, entonces la posición va a ser menos 3 metros por segundo por más 5 segundos, y como la posición final es negativa, entonces es menos 15. Lo que significa que el producto de un entero negativo y otro positivo es negativo. Grupo de problemas número 2. Estos problemas son con situaciones financieras simples.
utilizando unidades monetarias positivas cuando aumentan y negativas cuando disminuyen, con unidades de tiempos positivas si son futuras y negativas si son pasadas. Y también se puede justificar la regla de los signos de la multiplicación. Para ello, cualquier unidad monetaria, ya sea el peso, dólar, euro, libra, etc., la denotamos con la U y la M, unidad monetaria. El periodo de tiempo, a fin de estos problemas, lo denominamos periodos. El dinero que se aumenta o se extrae periódicamente, capital, y el dinero inicial o final lo llamamos monto. Esto significa que el monto es el producto entre el capital y los periodos. Problema número 1. Una persona decide ahorrar 400 unidades monetarias por 8 periodos. ¿Qué monto obtendrá al final de este plazo? Bueno, los capitales aumentan los ahorros, por lo tanto son positivos. Más 400 unidades monetarias. Los periodos de tiempo futuro, por lo tanto es más 8. Ahora, a pasar el tiempo, ¿qué va a pasar con el monto que tenía? Van a ir aumentando. Por lo tanto, el monto va a estar aumentado, va a ser positivo. Sabemos que monto es igual a capital por periodos. Monto es igual a más 400 unidades monetarias por más 8. Con el monto va a estar aumentado, va a ser positivo, entonces el resultado de este producto va a ser positivo. Más 3.200 unidades monetarias. Esto significa que el producto de dos números enteros positivos es positivo. Vamos con el problema número 2. Una persona tiene un ahorro y decide extraerle durante 12 periodos 1.500 unidades monetarias en cada uno. ¿Cuál es el monto que tenía inicialmente? Bueno, los capitales disminuyen el ahorro, por lo tanto, esas 1.500 unidades monetarias es negativo. Los periodos es el tiempo pasado, porque está hablando cuál es el monto que tenía inicialmente. O sea, estoy hablando de un tiempo pasado. Ahora, el monto que tenía inicialmente es superior, es mayor, por lo tanto es positivo. Ahora sabemos que el monto es igual al capital por periodos. En este caso sería capital menos 1.500 unidades monetarias multiplicado por menos 12. Monto inicial positivo, por lo tanto esto me da 18.000 unidades monetarias positivo. Significa que el producto de dos números enteros negativos es positivo. Problema número 3. Una persona tiene una deuda, la que fue saldada con capitales periódicos de 700 unidades monetarias. ¿Cuál es el monto de deuda de 7 periodos atrás? Capitales son positivos. Van disminuyendo la deuda. Periodos, tiempo pasado. Ahora, ¿cuál es el monto 7 periodos atrás? Por supuesto que el monto adeudado es negativo. Por lo tanto, monto igual a capital por periodos, monto es igual a más 700 unidades monetarias por menos 7. Esto me da monto que es, ya dijimos que es negativo, menos 1.400 unidades monetarias. Esto significa que el producto de un entero positivo por un entero negativo es negativo. Problema número 4. Una persona extrae de un ahorro 800 unidades monetarias por periodo. ¿Qué monto habrá extraído en 6 periodos? Bueno, los capitales son negativos porque van disminuyendo al ahorro. Periodo de tiempo futuro habla de 6 periodos en adelante. ¿Cuál es el monto que habrá extraído en 6 periodos? Por supuesto que el monto va a ser negativo. Ahora, monto igual a capital por periodo, monto menos 800 unidades monetarias por más 6. Y dijimos que el monto extraído es negativo, por lo tanto son menos 400 unidades monetarias. Esto significa que el producto de un entero negativo por un entero positivo es negativo. La regla de los signos de la multiplicación por medio de definiciones, propiedades y artificio matemático. Partiendo de la idea de que todo número positivo es natural y todo negativo lo precede el signo menos, de la definición de multiplicación como adición mal abreviada de varios números, como así también utilizando propiedades de la multiplicación estudiada por los alumnos en los números naturales. Y podemos plantear las siguientes situaciones problemáticas. Vamos con la situación número 1. Teniendo en cuenta
que todo número entero positivo es natural, planteamos más 5 por más 4 es igual a 5 por 4, aplicando la definición de multiplicación en el segundo miembro. Tengo que más 5 por más 4 es igual a 5 más 5 más 5 4 veces, y esto me da 20. Pero 20 es un número natural, por lo tanto es positivo. Entonces, más 5 por más 4 es igual a más 20. Esto significa que el producto de dos números enteros positivos es positivo. Situación número 2. Menos 3 por más 6. Esto podemos expresarlo como menos 3 por 6. Aplicando la definición de multiplicación, tengo que menos 3 por más 6 es igual a menos 3 más menos 3 más menos 3 más menos 3 más menos 3 y más menos 3. 6 veces. Teniendo en cuenta la suma de los números enteros negativos, esto me da igual a menos 18. Entonces, el producto de un entero negativo y uno positivo es negativo. Situación número 3. Más 3 por menos 8. Esto lo podemos expresar como 3 por menos 8. Aplicando la propiedad conmutativa de la multiplicación, podemos decir que esto es menos 8 por 3. Aplicando la definición de multiplicación, tengo que más 3 por menos 8 es igual a menos 8 más menos 8 más menos 8. Entonces, más 3 por menos 8 es igual a menos 24. Lo que significa que el producto de un número entero positivo y otro negativo es negativo. Partiendo de la afirmación de que el producto de cualquier número por 0 es 0, planteamos la siguiente. Menos 4 por 0 es igual a 0. Ahora, el factor 0 lo podemos expresar como la suma de dos números opuestos. En este caso lo vamos a hacer por más 5 y menos 5. Entonces nos queda menos 4 por más 5 más menos 5 es igual a 0. Si aplicamos la propiedad distributiva, tenemos que menos 4 por más 5 más menos 4 por menos 5 es igual a 0. Ahora, nosotros sabemos que menos 4 por más 5 es igual a menos 20. Entonces me queda menos 20 más menos 4 por menos 5 igual a 0. Si nosotros sumamos miembro a miembro por más 20, menos 20 más 20 más menos 4 por menos 5 igual a más 20. En el primer miembro, menos 20 más 20 se cancelan y me da 0. Por lo tanto, menos 4 por menos 5 es igual a más 20. Lo que significa que el producto de dos números enteros negativos es positivo. Regla de los signos de la división teniendo en cuenta la de la multiplicación. Sabemos que dividendo dividido divisor es igual al cociente más un resto, pero en el caso de que la división sea exacta, el resto es 0. Si solo si, el dividendo es igual al producto del cociente por el divisor, y siendo que el divisor tiene que ser distinto de 0. O sea que dividendo igual a cociente por divisor. Esta es la definición de división. Por otro lado, por la regla de los signos de la multiplicación, sabemos que el producto de dos números positivos es positivo, que el producto de dos números negativos es positivo, que el producto de un número positivo y otro negativo es negativo, y que el producto de un número negativo y otro positivo es negativo. Teniendo en cuenta todo esto, vamos a plantear las siguientes situaciones problemáticas. Situación 1. Más 30 dividido en más 2. Bueno, dividendo más 30, divisor más 2, cociente. Vamos a ver cómo calculamos el cociente. La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué entero multiplicado por más 2 tiene como producto más 30? Lo que se está solicitando es el cociente. En realidad, lo que yo estoy buscando es un número que multiplicado por más 2 me tiene que dar más 30. Y ese es el más 15. Justamente el cociente es más 15. Esto significa que el cociente de dividendo y divisor positivo es positivo.
Situación número 2. Menos 45 dividido en menos 9. Dividendo menos 45, divisor menos 9. ¿Qué entero multiplicado por menos 9 me da como producto menos 45? Sabemos que el dividendo es menos 45 y el divisor es menos 9. ¿Qué número multiplicado por menos 9 me da menos 45? Y es el más 5. Por lo tanto, el cociente es más 5. Lo que significa que el cociente de dividendo y divisor negativos es positivo. Situación número 3. Más 16 dividido en menos 8. ¿Qué entero multiplicado por menos 8 tiene como producto más 16? Sabemos que el dividendo es 16 y el divisor es menos 8. Ese entero es menos 2. Por lo tanto, el cociente es menos 2. Lo que significa que el cociente de dividendo positivo y divisor negativo es negativo. Situación 4. Menos 28 dividido en más 4. Dividendo menos 28, divisor más 4. ¿Qué entero multiplicado por más 4 tiene como producto menos 28? Menos 28 es dividendo, divisor es más 4. Ese entero es el menos 7. O sea que el cociente es menos 7. Lo que significa que el cociente de dividendo negativo y divisor positivo es negativo. Bueno, todo este trabajo que se ha realizado nos está indicando que siempre es posible encontrar justificaciones para la matemática y para enseñar la matemática. Solo hace falta agudizar un poco el ingenio, buscarle la vuelta, buscar información en internet, muchas veces la tenemos. Esto lo hicimos a través de la multiplicación de números enteros, las distintas justificaciones cabe destacar, que no lo dije, pero lo voy a decir ahora, la justificación que hice con la cinemática, la he encontrado en internet. Yo lo único que hice fue adaptarlo un poco mejor, a mi entender, un poco mejor, darle algunos formatos gráficos para que se entienda un poquito más de parte de los alumnos. Además, la regla de los signos de la división también es posible buscarle la vuelta con algunos artificios matemáticos, y de esta manera nosotros hemos logrado justificar esta regla de los signos que muchas veces para nosotros docentes es complicada. También, antes que me olvide, la justificación que hice de la regla de los signos de la multiplicación por medio de artificios matemáticos también es una idea que la encontré en internet. Yo simplemente la adapté un poco mejor a fin de que los alumnos puedan entenderla. Y de esta forma damos finalizado este video. Espero que sea de su utilidad. Cualquier cosa, acepto las críticas. Hasta el próximo video. Nos vemos. Hasta luego.